Hola queridos amigos de Contexto. Hoy venimos con un tema muy importante, un tema que lo necesitamos diariamente, porque vamos a hablar de nutrición. Yo creo que cada día hay más interés y más conciencia de que somos lo que comemos. Es algo que lo hemos oído repetidamente, bueno, desde que somos pequeños, pero cada día más nos vamos concientizando de eso. A veces porque tenemos algunas afecciones y otras veces porque queremos mantenernos en forma. Hasta el tipo de piel que reflejamos se debe a lo que comemos. Hoy vamos a hablar de algo que yo diría que está de moda y es de la dieta sin gluten y sin lactosa. Y digo que está de moda porque he escuchado muchas personas que no tienen ninguna contraindicación para comerlas y dicen que previene, que comer estas cosas provoca inflamaciones. Se habla de una dieta desinflamatoria, se dice que uno se siente mejor, muchas cosas. Vamos a ver hoy si estos son mitos o realidades y qué es el síndrome celíaco, que es el que lo tienen las personas que se suponen que no pueden consumir gluten y lactosa. También es preocupante que los alimentos sin gluten o lactosa son difíciles de conseguir y son muy caros. Vamos a ver qué otras opciones podemos tener hoy y para eso hemos invitado a la doctora Viviana Hernández. Ella es nutrióloga, que no es lo mismo que nutricionista, y ella nos puede explicar cuál es la diferencia. Buenos días, Viviana. Buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor poder compartir contigo acerca de lo que es nutrición. Bueno, yo creo que es bien importante, como decía en la introducción, estamos más conscientes. Primero, dile muy brevemente a los amigos cuál es la diferencia entre nutricionista y nutrióloga. Bien, básicamente el nutriólogo clínico hace primero medicina general y luego hace una subespecialización en nutrición clínica. O sea que tú eres doctora, Exacto, tú eres médico yo soy general. médico general, especialista en nutrición clínica. Ya el nutricionista es una licenciatura. Solemos trabajar en equipo, ambos, tanto nutricionistas como médicos nutriólogos, nos complementamos en lo que es el área médica. Y básicamente, bueno, pues al ser médico, uno puede también recetar medicamentos, estudios especiales y entre otras cosas. Eso es muy importante. Viviana, entremos en materia. La dieta sin gluten y sin lactosa es estrictamente recomendada para personas con síndrome celíaco. Bien, primero que nada, vamos a definir qué es la enfermedad celíaca. Bien, vamos a empezar por ahí. La enfermedad celíaca es una condición, es una enfermedad en donde la persona crea una reacción inmunológica donde al consumir gluten, que el gluten se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y todo lo que contenga esto, que son bastantes alimentos, entonces crea una reacción inmunitaria y se daña el intestino. Y al dañarse el intestino, entonces produce una serie de consecuencias para la salud, como desnutrición, diarrea, cólicos, a largo plazo osteoporosis, está relacionado también con algunas otras enfermedades autoinmunes e inclusive hasta cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Para esas personas que tienen enfermedad celíaca específicamente, la dieta sin gluten es estrictamente obligatoria, mas, sin embargo, no necesariamente para la lactosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás muchos pacientes que tienen enfermedad celíaca inicialmente pudieran presentar una intolerancia a la lactosa porque tienen las vellosidades intestinales muy dañadas, entonces no pueden digerir la lactosa. Y por eso, al inicio, pues se retiran los lácteos. Pero si luego el paciente es estable y se empieza a introducir pequeñas cantidades de lactosa y ese paciente las puede tolerar, no hay ninguna razón para eliminar este tipo de alimentos. Entonces va a depender. Ahora, libre de gluten, sí. Estrictamente una persona con enfermedad celíaca debe tener una dieta estrictamente libre de gluten. Primera pregunta, la enfermedad celíaca se detecta generalmente cuando la criatura nace, cuando es un bebé, porque no tolera leches de fórmula que tiene que entonces, porque es gluten lo que tiene. No, lo que pasa es que ahí ya es otra cosa, porque ahí están las personas que son intolerantes a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca, que son dos cosas diferentes, y está lo que es la enfermedad celíaca, que tiene que ver con... Son dos cosas distintas. 100% distintas. Inclusive hay personas que tienen enfermedad celíaca que no se le diagnostican
de pequeños, sino ya de adultos. Hay dos tipos de enfermedad celíaca, o vamos a clasificarlas, mejor dicho, de dos maneras. Está la clásica, que es estos niños que vemos que tienen retardo en el crecimiento, que están ingiriendo ya alimentos y todo le cae mal, entonces ahí se empieza a investigar al niño. Y está la persona que tiene una enfermedad celíaca que le dicen no clásica, que es una persona que se le desarrolla en su vida adulta. Y ahí entonces se empieza a estudiar, a hacer análisis, se hace endoscopía, etcétera, y entonces ahí se le diagnostica. Pero eso no es lo mismo que nacer o tener una intolerancia a la lactosa de primer inicio, cuando nace el bebé. Ok, entonces, volviendo atrás, si un niño nace con esa intolerancia a la lactosa, tengo entendido que antes se le decía que era celíaco. Era por desconocimiento y no necesariamente tenía que ser celíaco, sino con intolerancia a la lactosa. Totalmente. O sea, no era celíaco entonces. Son entidades totalmente distintas, no necesariamente. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Así es. La intolerancia a la lactosa no es una enfermedad. La intolerancia autoinmune. a la lactosa, vamos a definirla. Sabes que en nuestro intestino tiene enzimas que nos ayudan a digerir ciertos alimentos. En el caso de la lactosa, quien nos ayuda a digerirla a nivel intestinal es la lactasa, que es una enzima que ayuda a romper, ¿verdad? A romper, por decirlo de alguna manera coloquial, y ayudar a digerir entonces ese alimento particular. Entonces, si yo, suponiendo que ya sea de niño o de adulto, porque pudiera ser cualquiera de las dos, desarrollo una intolerancia a la lactosa, quiere decir que a mí me falta una enzima que me ayude a digerir ese alimento. Pero si algo totalmente diferente es una reacción inmunitaria hacia un alimento en específico, como lo que es el gluten. Entonces, quizás antes, hace muchos años atrás, bueno, pues no había tanto desarrollo a nivel de lo que eran las entidades gastrointestinales y los diagnósticos, y bueno, pues quizás había como una mezcla, por así decirlo, bueno, que se le quita todo, pero son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca y cómo se diagnostica la intolerancia al gluten para poder definir? Bien, entonces, si es vamos a decir, una persona que tiene enfermedad celíaca en sí, lo primero que hay que hacer es una serie de análisis de laboratorio, incluir entre ellos lo que es los anticuerpos antitransglutaminasa y también hacer una endoscopía, que esta la hace el médico gastroenterólogo, donde va a tomar varias biopsias del duodeno y va a ver si hay atrofia de las vellosidades. Entonces, esto es lo que nos va a decir si ese paciente realmente tiene una enfermedad al gluten. También es importante la clínica del paciente, porque no es lo mismo los síntomas que va a presentar un paciente con enfermedad celíaca a un paciente que tenga intolerancia al gluten, que son cosas ¿Cuáles son diferentes. los síntomas de ambas? En el caso de la intolerancia al gluten suelen ser, aunque vamos a decir que pueden afectar tu calidad de vida porque son bastante incómodos, no suelen crear una desnutrición. Bien, no suelen ser tan severos. Y permite que quizás una persona que coma gluten hoy, pues no pase gran cosa, y quizás si come grandes cantidades por varios días seguidos, ya empieza a sentir un poco de distensión abdominal, de dolor, el paciente dice, ay, yo me hincho, cada vez si me como un pan o una pizza, se me hincha la barriga, me siento mal. Entonces, eso es en el caso de los intolerantes. En el caso de lo que es la enfermedad celíaca, los síntomas son mucho más severos. Es un cuadro de un paciente que suele presentar pérdida de peso drástica, anemia, diarrea severa, dolor, entre otras cosas, y que pudiera desencadenar a largo plazo otras enfermedades que también son serias. ¿Por qué? Porque la celiaquía va a causar también que el paciente no pueda absorber nutrientes. Entonces, al no absorber nutrientes, va a tener otras condiciones, deficiencia de hierro, de B12, de folato, de calcio, a largo plazo si no se trata osteoporosis, entre otras cosas. Entonces, la dieta, en el caso del paciente con una enfermedad celíaca, debe ser mucho más estricta y no puede contener ni siquiera trazas de gluten. En cambio, una persona con una intolerancia... O sea, no puede tener nada de gluten, pero sí lactosa. Depende de cómo esté el paciente. Si inicialmente el paciente está recién diagnosticado, usualmente uno sí retira los lácteos, porque acuérdate, Mónica, que en el intestino lo absorbemos todo.
Y si yo tengo un intestino, el intestino tiene unos pelitos que se llaman vellosidades intestinales, que es lo que permite esa absorción. Entonces, en el caso de una persona con celiaquía, esas vellosidades o esos pelitos no están. ¿Se atrofian o no estuvieron? Se atrofian. Entonces, el grado de atrofia depende de cada persona. Hay varios grados de atrofia que lo va a determinar la biopsia intestinal. Entonces, usualmente las atrofias que son muy severas no pueden digerir la lactosa y por eso se le retira. Pero una vez tú retiras el gluten por un buen tiempo y ese paciente empieza a adherirse a la dieta, esas vellosidades pueden regenerar. Eso te iba a decir, es reversible. Exactamente, es reversible más no curable. El paciente que es celíaco para toda la vida. Y cada vez que consuma gluten va a tener ese efecto en sus vellosidades intestinales. Ahora, si lleva una dieta libre de gluten y se adhiere a ella, esas vellosidades se regeneran y ese paciente pues puede tener una vida prácticamente normal. Digo prácticamente porque y decías y comentábamos hace un ratico sobre el acceso a los alimentos. Nosotros vivimos en un país que tenemos acceso a muchos alimentos libres de gluten. Por ejemplo, los víveres. Nosotros los conseguimos fáciles y son libres de gluten. Sin embargo, tenemos quizás... Todos. Sí. Sin embargo, tenemos poco acceso a otro tipo de alimentos que quizás es más agradable para el paciente. Una pizza, un sándwich que sepa bien, un wrap o una... O sea, que en ese sentido sí tenemos un poquito más de limitación porque el paciente se aburre de comer víver y carne y tal, y huevo y ensalada. O sea, Pero, por ejemplo, la papa, siempre he oído, o la yuca, siempre he oído que tienen gluten. Lo que pasa con la papa y la yuca es que tienen mucho almidón, pero el almidón no es igual al gluten. Y también hay que ver que hay algo que aunque el alimento no contenga gluten, pudiera tener trazas de gluten porque se contamina. Por ejemplo, si pasa mucho con la avena también. Que no se puede comer avena, que no se puede, pero no es que la avena necesariamente contenga gluten. Lo que sí pudiera suceder es que tenga trazas altas de gluten porque se transporta o se procesa en los mismos, en el mismo almacén donde sí haya gluten. Entonces, ahí es que está el truco. O sea, que no es que la avena tenga gluten, que es una pregunta que te iba a hacer. Que no, exacto. Mucho. La avena pura, solo la avena pura no contiene gluten. Entonces, ¿cuál avena sí pudieran consumir estas personas? La avena pura. Lo que tienen que hacer es buscarla en el supermercado. Así dice, pura. Sí. ¿O integral o cómo? No, lo que pasa es que tienen que ir, usualmente los productos libres de gluten tienen un sello. Tienen un sello que es básicamente lo que le dice a esa persona que sí, ese alimento se testeó, se probó, se estudió en un laboratorio y no contiene gluten. Entonces, mientras esa persona vaya a consumir un alimento con este sello que está certificado de que realmente no contiene gluten, entonces debería de estar seguro. Bien. La verdad que no los he visto en el supermercado, pero debe ser que no los he buscado. No, puede ser que siempre están usualmente en el área de productos orgánicos o productos saludables, o también puede ser que no los hayas visto porque suelen acabarse rápido. Y hay productos que veníamos a lo de la dificultad de conseguir ciertos alimentos que fuera sí se consiguen, pero aquí son un poquito más difíciles. Sí, aquí son más difíciles. Entonces, otra pregunta. Un bebé que nace con intolerancia a la lactosa, que lo diagnostican o síndrome celíaco quizás erróneamente, porque una vez rebasa la edad de 2 años, no sé, ya toma leche normal y no tiene ningún otro problema, absolutamente ninguno, y ya a una edad adulta presenta, por ejemplo, algún dolor de estómago, alguna flatulencia, ¿tiene algo que ver, pudiera ser que tuviera algo que ver con este síndrome de pequeño? O sea, me preguntas si hay una relación entre la intolerancia a la lactosa o el diagnóstico celíaco supuesto, ¿no? De cuando bebé, con una patología posterior. Ok, mira, acá básicamente lo que hay que definir es qué pruebas se le realizaron a ese niño para descartar, porque usualmente cuando, sobre todo en pediatría o en los niños, se le hacen todas las pruebas, porque pudiera ser que estén juntas, como tú dices. O sea, pudiera ser que efectivamente el niño tenga una enfermedad celíaca y por eso tiene una intolerancia a la lactosa, o quizás no, quizás solamente es intolerancia a la lactosa. Entonces, usualmente se le realiza
todas las pruebas y ahí ya se emite un solo diagnóstico, o sea, ya sea enfermedad celíaca o ya sea solo intolerancia al gluten, que es, vamos a decir, sencillo de diagnosticar porque gracias a Dios tenemos las pruebas. Ya es fácil de diagnosticar. Exactamente, antes no era, pero ya sí, o sea, ya hay maneras, vamos a decir, quizás no rápidas necesariamente, sino precisas y efectivas de uno diagnosticar desde pequeño una enfermedad celíaca. Una madre que alimente con leche materna a su cría, ¿es menos frecuente que tenga estos problemas la cría? Por aquello de los anticuerpos, de que tanto se ha hablado y demás. ¿Pero en cuanto a la lactosa o en cuanto a qué? No, en cuanto a que esta persona tenga genéticamente una intolerancia, pudiera tener una intolerancia a la lactosa o un síndrome celíaco, ¿ayudaría la alimentación materna? La alimentación por lactancia, en definitiva, disminuye la probabilidad de otras enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas y también algunas autoinmunes. Pero no necesariamente esto va a ser así, porque en el caso de la enfermedad celíaca es una enfermedad que es genética. O sea, incluso tú puedes tener el gen y no necesariamente desarrollar la enfermedad. Entonces, es un tema complejo, vamos a decirlo así. Y en cuanto a la intolerancia a la lactosa, que es otra entidad totalmente diferente a la del gluten, lo que hay que evaluar es si realmente es una intolerancia al gluten o a la lactosa, o si es a la proteína de la leche. ¿Por qué? Porque si es a la proteína de la leche, la mamá, aunque consuma alimentos libres de lactosa, igual va a afectar al bebé. Así. Así es. Entonces tienes que quitar todo lo que son lácteos, aunque sean sin lactosa. Eso es diferente a lo que hablamos de la enfermedad celíaca. Muy distinto, ¿eh? Muy distinto. O sea que una mamá que amamanta va a tener que quitar totalmente de su alimentación todo lo lácteo, aunque sea libre de lactosa. Porque se convierte. Porque la proteína de la leche es un componente y la lactosa es otro, totalmente diferente. Entonces hay niños que desarrollan intolerancia a la lactosa, más no a la proteína de la leche. Y usualmente no es que hay una prueba específica, lo mejor es probar a través de la dieta de la madre. Si un bebé tiene, la mamá está amamantando, está lactando y hace una dieta libre de lactosa y el bebé sigue con la sintomatología, bueno, pues eliminamos todo lo que son productos lácteos. Si hay mejoría, entonces quiere decir que probablemente era una intolerancia a la proteína de la leche. Pero la verdad es que tú has tenido ese caso en tu consultorio de que yo no lo había escuchado. Sí, que la realmente mamá tuviese que dejar todo es más común la intolerancia a la alergia de la proteína de la leche, por lo menos en los casos que yo he visto. Pero sí, los he tenido. ¿Y qué es más frecuente, el síndrome celíaco o la intolerancia a la lactosa? No, la intolerancia por mucho. La enfermedad celíaca es poco común. Porque es una enfermedad autoinmune y la otra no. Exacto. Son cosas 100% diferentes y totalmente opuestas. Entonces, aquí en nuestro país no es tan común la enfermedad celíaca como en otros países. En Europa, por ejemplo, es muchísimo más común una enfermedad celíaca que en la República Dominicana, pero igual aquí hay casos de enfermedad celíaca. Y recordar que son entidades totalmente diferentes. No es lo mismo una intolerancia a una enfermedad celíaca. Una persona con síndrome celíaco puede desarrollar otros caminos de enfermedades autoinmunes, me imagino. Totalmente. Por ejemplo, una persona con enfermedad celíaca tiene mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 1, tiene mayor riesgo de sufrir tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, entre otras cosas, porque así como hay vamos a decir, una autoinmunidad en un órgano, puede haberla en otra. Y entonces por eso es que hay ciertas relaciones. ¿Y qué relación hay entre la tiroiditis de Hashimoto y la diabetes? Porque tengo entendido que la diabetes no es autoinmune y la tiroiditis de Hashimoto La diabetes tipo 1 es inmunológica. Es inmunológica. Sí, la diabetes tipo 1, la 2 no. Son dos tipos de diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, sí. Bien, hay una autoinmunidad, por decirlo de alguna forma, a las células del páncreas, por lo cual se destruyen y no producen insulina. Esa sí es inmunológica. Por eso es que hay relación entre una cosa con otra. Sí. Ahora, la 2 no tiene nada que ver con eso. La 2 es otro tema aparte. Sí, que se llaman iguales, pero no. Porque tienen que ver con la insulina. Con la insulina y cómo se maneja la glicemia. Pero son dos entidades que son totalmente diferentes. El diabético tipo 1 es una persona
que va a ser, vamos a decir, dependiente a la insulina, bien, porque no produce, su páncreas no produce insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, no es así. Tu páncreas sí produce insulina, pero hay cierta resistencia para controlarla. Y es más fácil entonces a través de una dieta hasta sin medicación, dependiendo del paciente, poder controlarlo. Entonces, usualmente son dos entidades que se llaman igual por la relación y por vamos a decir, la forma de manejo de insulina y glicemia, pero tienen vamos a decir, dos causas. La que es antiinmune es menos grave. Al revés. La autoinmune es más grave porque requiere, primero, si no se diagnostica a tiempo, puede ser para la vida totalmente un riesgo. Bien, porque el paciente puede llegar rápidamente a un coma o puede tener ciertas complicaciones de salud. Y además que requiere para la calidad de vida del paciente al inicio es muy duro. Es muy duro porque la dieta debe ser muy estricta, la cantidad de carbohidratos que debe consumir va a depender de muchas cosas, el tratamiento con la insulina también debe ser a horas específicas, o sea, hay muchas cosas que tener en cuenta en ese tema y usualmente es una enfermedad que se diagnostica desde chiquito. Entonces, imagínate tú con un niño pequeño, no te puedes comer esto, si le comes esto le sube muchísimo, hay una emergencia. O sea, es un tema que es muy desgastante tanto para el niño como para los familiares también. Bueno, y la pregunta que quizás están esperando los amigos televidentes es, esta famosa dieta que nos sale en el internet cuando buscamos cualquier cosa, la famosa dieta desinflamatoria. ¿Quién necesita eso? ¿Es cierto? ¿Qué incluye? Háblame de esa famosa dieta desinflamatoria que va a resolver todos los problemas de salud de cualquiera que esté vivo. Eso es, como estaba yo relajando el otro día, casi como la moringa, que resuelve, sí, exacto, todo, lo resuelve todo, exacto. No, mira, qué interesante tu pregunta, porque en nutrición no todo es o blanco o negro, hay muchos grises. Y pasa mucho que tendemos a una sola cosa ponerlo o como lo peor del mundo o al contrario. Exactamente, lo mejor, lo cura todo, el cáncer y todo lo demás. Y no es así, en nutrición no es así. No hay un solo alimento que te lo dé todo o que al revés, que te cause o te dañe ciertas cosas. Es más el total, el balance de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa con la famosa dieta antiinflamatoria? Si te pones a leer, una dieta antiinflamatoria es como deberíamos comer todo. Exacto. O sea, no es más de ahí. Lo que pasa es que, claro, al ponerle un nombre, es mucho más atractivo, mucho más, la dieta, pero es que si te pones a ver, es como deberíamos comer todo. ¿Qué es? Rica en frutas, rica en vegetales, proteínas bajas en grasa, carbohidratos complejos, no procesados, mínimo en azúcar o en alcohol. O sea que si te pones a ver, una dieta desinflamatoria como tal per se es como deberíamos comer todos. Entonces, si es así, vamos a decir a grandes rasgos, entonces, ¿qué no debe de tener una dieta que sea desinflamatoria? Lo que no debe tener, en definitiva, es alimentos fritos. Bien, que nosotros, ¿verdad? Comemos mucho. Aquí por ahí estaban hablando, míralo a él. Él dice que sí, salami. Los tostoncitos. Tostoncitos. Realmente vamos a decir que debe tener un mínimo. Bien, porque así también debemos hablar de balance. Porque también, y sin salirnos del tema, volvemos a él, la dieta que dice que todos los fritos se puede comer. Ajá. Y no carbohidratos. Entonces esa dieta no es buena. No, porque es que volvemos a lo de blanco y negro y no los grises ni los matices en nutrición. Cada cosa a su lugar. Hay personas, por ejemplo, la famosa dieta alta en grasa, mínima en carbohidratos y todo lo demás, que necesitan ese tipo de dieta porque tienen ciertas condiciones de salud que lo requieren. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, problemas o condiciones neurológicas, como epilepsia específicamente. Entonces, necesitas la grasa. Necesitas más la grasa que los azúcares. Entonces, a esos pacientes uno le da ese tipo de dieta. Pero no necesariamente. Pero imagínate que la usan para rebajar. Yo me encuentro eso lo más absurdo. Exactamente. Y rebajan además, yo no entiendo. Sí, porque al final todo está en el déficit calórico. O sea, tú puedes rebajar como tú quieras con cualquier alimento mientras tú tengas un déficit calórico. La pregunta es la calidad
que hablábamos al inicio con los chicos, la calidad y la cantidad, que no es lo mismo. Entonces, lo otro es que cuando tú comes muy bajo en azúcares y alto en grasa, se producen en el cuerpo ciertas sustancias que reducen el apetito, la persona come menos y también baja de peso. Entonces, digamos que no hay una dieta para todo el mundo y que debemos individualizar si es un paciente neurológico, si es un paciente cardiovascular, un paciente celíaco, entre otras cosas. Un paciente que no tenga ningún problema de este tipo, o sea, ningún problema neurológico, que para rebajar, como yo he visto muchísimos amigos que hacen esta dieta que es de Atkins, ¿verdad? Que es alta en grasas y baja en carbohidratos. ¿Qué efecto a largo plazo tiene esto? Mira, a largo plazo pudiera tener efecto a nivel de lo que es el colesterol. Bien, específicamente hay pacientes también que pueden tener constipación, bien, también, y el famoso efecto rebote, porque lamentablemente, aunque el efecto rebote es que vas a volver a aumentar, exactamente, ¿no? Pero no es porque, o sea, eso aplica no nada más para ese tipo de dietas, sino para todas aquellas dietas que no son sostenibles a largo plazo. Es decir, yo puedo tener una estrategia, durar 3 meses, irme fabulosamente bien porque evidentemente tengo un déficit calórico, aparte hago ejercicio, pero después de ahí, después de los 3, 4 meses, nadie aguanta ese tipo de dietas, o por lo menos no mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que voy a volver a comer quizás como antes, que quizás antes mi alimentación no era la mejor, y vuelvo entonces a aumentar de peso. No, y otra cosa, Viviana, si lo aguantáramos, este tipo de alimentación como la dieta de Atkins, a largo plazo hay consecuencias. Exacto, sería terriblemente perjudicial. El consumo de toda esa grasa. Grasa y de proteína de origen animal, a largo plazo puede tener efecto a nivel del colon y a nivel incluso hasta está relacionado al cáncer de colon, a los divertículos, por ejemplo, también. Entonces, a problemas cardiovasculares. Entonces, por eso decía que puede ser efectivo a corto plazo, pero nunca a largo plazo. Entonces, eso es lo que hay que ver cuando uno va a iniciar un plan nutricional, considerando, como decías, que no es una persona que sufre de nada. Exacto. ¿Qué yo puedo hacer para cambiar mi estilo de vida, tener los efectos que yo deseo, pero que yo pueda sostenerlo para no estar en el famoso yo-yo de bajo, subo, bajo y subo? Y por eso es que vemos tantas personas a nuestro alrededor que hacen una dieta, les va fabuloso, se ven súper bien y a los 6 meses ya están igual, porque es que mientras no se cambie el estilo de vida en la comida, o sea, el estilo de comer en la vida, no vamos a solucionar el problema. Volvamos a la dieta antiinflamatoria. Vamos a ver qué debemos desayunar, qué debemos de comer, si debemos merendar, las comidas normales. Háblanos un poco de las porciones y qué es recomendable. Por ejemplo, se sigue con la teoría de que debemos de cenar poco, comer bien y desayunar fuerte. Háblanos de esto. Mira, si es con el fin de mantener un estilo de vida saludable, no necesariamente me voy a enfocar en perder peso, porque no es otra cosa, sino en mantener un estilo de vida saludable. Tú puedes tener 3 comidas al día o 2 o las que sea, mientras tú no te excedas de las calorías que tú necesitas para mantenerte en el peso que tú estás ahora mismo. Pero ¿debemos de contar calorías o simplemente saber que esta porción? Pues yo, por ejemplo, yo nunca he contado calorías en mi vida, pero más o menos uno sabe cuándo se pasa. Claro, y lo que está comiendo. Sí. Mira, el tema del conteo de calorías es para buscar un objetivo particular. Si quiero aumentar de peso o bajar de peso, sí tienes que contar calorías. Pero si es un tema simplemente de comer saludable, pues no necesariamente. Uno puede hacer ejercicios de mindfulness, ejercicios de reconocer cuando ya tú estás satisfecho, cuando no, y saber combinar los alimentos. Entonces, ¿qué es saber combinar los alimentos? Bueno, si eres una persona físicamente activa, entonces deberías tener en cuenta que tus comidas deben ser balanceadas y tener de todo un poco: proteína, vegetales, carbohidratos. Ojalá que estos carbohidratos sean complejos, o sea, integrales o víveres, por ejemplo, y un poco de grasa saludable, por ejemplo, aguacate, nueces o aceite de oliva. Que ojalá que esto fuese así en las 3 comidas principales y que la cena sea temprana.
no cenar a las 10 de la noche y acostarme a las 10:30, ¿verdad? Porque mi sistema digestivo lo va a sufrir. Entonces, eso es en sentido muy general, si eres una persona físicamente activa. Si no eres una persona físicamente activa, entonces sí deberías reducir un poquito el consumo de carbohidratos, o mejor dicho, enfocarte en que el consumo de carbohidratos sea a base de frutas y de vegetales, más que de cualquier otra cosa, porque eres sedentario y no estás quemando pues tantas calorías como se supone que deberías. Por ejemplo, yo que en momentos de mi vida he tendido a rebajar y me he esforzado en desayunar fuerte, ya cuando uno tiene un peso normal, por ejemplo, ahora yo estoy en un peso normal, ni gorda ni flaca, uno debería devolver a la dieta anterior. Bueno, yo tengo como 6 años desayunándome fuerte. Y también lo hago porque como un poco tarde, pero antes yo nunca desayunaba, por ejemplo, víveres, huevos, jamón, y ahora lo hago. ¿Eso podría ya ser el momento en que yo debo de comenzar a bajar el desayuno? No, no necesariamente, porque es lo que a ti te funciona. Bien, entonces hay personas que yo he tenido de todo en la consulta. Hay personas que de verdad no desayunan porque de verdad les cae mal. O sea, no es ñoñería, no es, ay, que yo no, que, o no es moda necesariamente. Bueno, pues voy a hacer un ayuno tal. Entonces, no es eso, es que de verdad les cae mal. Entonces, ese tipo de personas pueden empezar su alimentación o su ventana de alimentación más tarde, y mientras sea saludable no pasa nada. Igual pasa al contrario, como te está pasando a ti. Si tú eres una persona que, por ejemplo, almuerza muy tarde porque tu estilo de vida o tu trabajo no te permite almorzar temprano o no sabes cuándo vas a almorzar, perfectamente tú deberías tener un desayuno fuerte y balanceado, porque es que tú necesitas esa energía. Y además, durar tantas horas. ¿Cuánto dura esa energía, como tú le dices, en el cuerpo? Porque por más que uno coma, llega un momento en que ya uno tiene hambre, que se agota. ¿Cuánto es lo máximo que uno debe de pasar sin comer? Mira, esa pregunta es muy compleja. Vamos a ver primero que depende de qué desayunaste. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado en tu vida cotidiana, de que no es lo mismo que tú desayunes, por ejemplo, víveres con huevo, por poner un ejemplo que solemos mucho comer acá en el país, a que tú te desayunes un cereal con leche. Probablemente el cereal con leche a la 1:30 ya estás temblorosa, con ganas de comer, y te vas a comer 3 rinocerontes y 3 vacas, porque que necesitas comer, o sea, el cuerpo te lo está pidiendo. A diferencia, pero eso es, antes de decir la diferencia, porque por el efecto que tuvo ese alimento en cómo tú procesas esa comida particular, cómo subió esa insulina, y al subir la insulina, porque lo que le diste fue pura azúcar, hace un efecto de que la glucosa te baje de golpe. ¿Y qué necesitas? Más glucosa, y se hace un círculo vicioso. O sea que cuando tú pasas mucho tiempo sin comer y comes algo que tiene mucha glucosa, lo que te va a hacer es peor. Es el efecto contrario. Aunque en ese preciso momento ya tú estás, entre comillas, lleno, pero al ratico es el efecto contrario, y el mismo cuerpo te va a pedir que sigas comiendo. Entonces, o sea que hay tipos de comida que lo que te dan es más seguidilla. Vámonos a la pausa y volvemos con ese tema que Perfecto. Es bien interesante. Volvemos. Viviana Hernández, nutrióloga, nos acompaña en este programa, y aquí están todos los chicos haciendo sus consultas. Aquí Basilio se desayuna 4 huevos, ya ustedes saben, pero un hombre grande. Bueno, yo me puedo desayunar 2, pero 4 como que es mucho, Viviana. Demasiado, sí. Bueno, para mí, por lo menos. Bueno, alimentos que suelen darte más hambre, eso quiere decir que no te sacian, y también yo he notado que según el tipo de comida que yo coma, me da hambre más rápido, pero yo pienso que es más por lo que tú dices. Por ejemplo, yo soy una persona que cuando paso largas horas sin comer, me da un hambre tan terrible que yo creo que eso le pasa a todo el mundo, pero ¿verdad? A ustedes le pasa, muchachos, que uno cree que se va a desmayar. Pero hay veces, depende de lo que comas, como tú muy bien has dicho. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que te duran más? El que va a durar más es cuando tú haces un desayuno alto en proteínas y grasas saludables. ¿Ven? Y si lo vas a acompañar, o sea, el huevo, que es proteína. Exacto, el huevo, que es proteína, nueces, aguacate, por ejemplo, son grasas saludables. Si lo vas a acompañar, digamos, porque eres una persona físicamente activa, lo que sea, con, por ejemplo, plátano, batata, guineíto, lo que fuese,
o tostadas integrales, también se pudiera, pero lo que te va a saciar no es el carbohidrato en este sentido, o lo que te va a dar mayor tiempo de saciedad. O sea, porque hay que decir que en el momento tú te llenas, pero después, cuando va pasando el día, lo que más va a perdurar en el estómago son las proteínas y las grasas saludables, en ese sentido. Entonces, en definitiva, sí, un desayuno rico en esto, bueno, pues va a hacer que te dé menos hambre o que tú por lo menos puedas durar más tiempo sin esa hambre atroz que tú mencionabas, que sí, que definitivamente a todos nos ha pasado. Cuando uno tiene un hambre muy fuerte y está en la calle y lo que se toma es un café con una tostada, por ejemplo, ¿cuál es el efecto? No, el efecto en ese sentido, la tostada vendría siendo el carbohidrato, que es una energía, vamos a decir, como yo le digo, rápida. O sea, el que se come una tostada, de una vez se siente bien, por así decirlo. Es como una salvación. Entonces, ¿eso está mal o está bien? Bueno, depende. O sea, depende de la frecuencia, depende también de si hay otras cosas que tú puedas comer que te vayan a aportar más nutrientes, por ejemplo, en el caso de las frutas. No, pero cuando uno hace eso es porque uno no tiene a mano más nada. Pero porque ahí uno está, en la calle, pero ahí está no el puede tema comer. de la organización. Sí. Vean, porque llévese su comida. bueno, por lo menos tratar, porque no todos los días son iguales y hay que decirlo, o sea, no todos los días yo puedo tener a mano quizás una merienda, pero si yo un domingo me organizo, por lo menos quizás logro tenerlo de los primeros 3 días de la semana. Las granolas, por ejemplo, que es algo tan fácil de llevar, pero también he oído que no son tan saludables. Las granolas, yo no soy muy partidaria de las granolas, porque no necesariamente por lo que es en sí la granola, porque suelen ser un mix de avena, nueces, almendras. Estas barras que venden también. Entonces, si te pones a ver, el contenido no es tan malo. Lo que está mal es el contenido de azúcar que le ponen y de grasas que es así, no necesariamente al ser industrializadas van a ser tan saludables. Entonces, perfectamente, tú pudieras comerte una granola pensando que te estás comiendo algo saludable y lo que te estás comiendo es pura azúcar. Y eso te va a llenar, pero una cosa es que te llene y otra cosa es que la calidad de lo que tú te estás comiendo tenga un efecto perjudicial en tu organismo. En cuanto al proceso de digestión, por ejemplo, los ejercicios acabando de comer son contraindicados, porque yo era de las que, por ejemplo, cuando iba al gimnasio antes de la pandemia, porque ya eso es historia en mí, me iba después de comida, por ejemplo. Sí, eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que tú esperes hacer el proceso digestivo. ¿Por qué razón? Imagínate que tú acabas de comer, ¿verdad? Almorzaste. Todo ese, vamos a decir, esa irrigación sanguínea, todo eso está concentrado en tu proceso digestivo para que tú puedas hacer una digestión y una absorción correcta de esos nutrientes que tú acabas de ingerir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas y haces ejercicio de una vez? Tu organismo tiene que priorizar y ya la prioridad no es hacer la digestión. La prioridad es llevar oxígeno y sangre al resto del cuerpo porque tú estás poniéndolo en actividad. Entonces, eso paraliza tu digestión y pudiera traer otras consecuencias, sobre todo quizás inmediatamente de que la comida no te caiga bien o inclusive a largo plazo de que la digestión se te ponga más lenta, tú no tienes una buena absorción. Sí. Entonces, puede tener consecuencias. Exactamente. Lo ideal es que tú, si no puedes, digamos, esperar esas 2 horas para poder hacer ejercicio. 2 horas. Así es, 2 horas. Uf. Si comiste sólidos, o sea, si tu comida fue completa. Entonces, si tú no puedes esperar ese tiempo, puedes hacer una merienda, preferiblemente de carbohidratos que se van a absorber rápido para que te den energía, por ejemplo, las famosas frutas, antes de comer y almuerzas después. Sí. Bien, pero o comer algo ligero, no necesariamente una comida copiosa completa, sino algo ligero para que eso no ocurra. Tú dijiste ahorita algo que es una pregunta que yo creo que todo el mundo necesita interiorizarla. Sería la pregunta, tú lo dijiste como una afirmación. Y es hacer el reconocimiento de saber que estamos llenos. Cuando hay por lo menos en mi caso hay dos situaciones. Cuando espero mucho para comer, como con demasiada hambre y como más de la cuenta. O cuando la comida es demasiado sabrosa y nos gusta mucho, comemos, quizás no nos tomamos el tiempo también para ir lentamente comiendo. Y cuando venimos a terminar de comer, que nos hemos servido varias veces de hecho,
estamos demasiado llenos. ¿Cómo controlarlo? Bueno, eso es lo más difícil que una persona puede hacer. De hecho, yo, por ejemplo, yo misma, a cada rato me paso, o sea, está bueno, quiero seguir comiendo, o sea, pero a cada rato. Yo diría que el truco ahí es comer con conciencia. Y lento, ¿verdad? Y lento, exactamente, a eso iba, comer lento, porque a veces uno se traga la comida y eso no da, como coloquialmente decimos, ay, no me llegó la información al cerebro, déjame esperar 10 minutos a ver si me llega la información, o sea, es real, esa información es real. Entonces, yo diría que lo más importante es comer con conciencia, es decir, sin distracciones. No es lo mismo comer viendo televisión, exacto, comer con el celular, leyendo noticias o leyendo lo que fuese o trabajando, bien, porque uno no está pendiente, uno no está realmente pendiente y usualmente la persona que come así come más rápido de lo que debería. Sí. Entonces yo creo que si aplicamos la conciencia y aplicamos el tema de comer lento, hay algunas técnicas también, por ejemplo, se dice mucho, cada vez que yo doy un bocado pongo el tenedor en la mesa. Eso es difícil porque uno no está acostumbrado, a comer, claro, pero si empiezas a hacer el ejercicio diario, lo pongo. Termino de masticar, lo tomo. Ya eso tan sencillo puede crear una diferencia. Sí. Y te ayuda a que no lo tengas que hacer siempre, pero a comer más al paso. Exactamente. Que es lo que uno persigue. Así es. Bueno, son muchos trucos interesantes. Continuemos entonces para cerrar el tema del gluten. ¿Qué alimentos sí se pueden comer si uno tiene el síndrome celíaco y que coinciden con esta milagrosa dieta antiinflamatoria? Sí, mira, básicamente los alimentos que son libres de gluten son todas las proteínas, son libres de gluten. O sea, las carnes, los huevos. Exactamente, el pescado, el pollo, el pavo, el cerdo, los mariscos, todo eso es libre de gluten, naturalmente libre de gluten. Los vegetales también son naturalmente, los vegetales, vamos a decir frescos, son naturalmente libres de gluten. Por ejemplo, las lentejas son naturalmente libres de gluten. Entonces, todas las habichuelas, los granos, todos. Sí, son libres de gluten. Ahí lo que habría que ver es cómo le cae al paciente, porque si son pacientes que tienen mucha sintomatología activa, pudiera ser que le caigan un poquito pesados, pero no porque tengan gluten, sino porque ya ese intestino está dañado, está sufriendo y bueno, habría que hacer el remojo de los granos, botarles agua, ver cómo le cae e ir viendo. ¿El remojo de los granos ayuda a que te caigan mejor? Sí, no nada más a los pacientes con celiaquía, sino a todos. No sé si has escuchado que hay personas que dicen, que yo me comí una habichuela y como que me aventé. Sí, lo he escuchado muchísimo. Exactamente, eso pasa mucho, pero es porque tienen un componente, las habichuelas, que se va cuando tú las lavas. Entonces, lo ideal es dejarla en remojo, botarles agua y volver como si tú estuvieses lavando las habichuelas, así como la gente lava el arroz. Dejarlas el día anterior en agua, exactamente, dejarlas el día anterior. Entonces, esos son alimentos que la persona perfectamente... Igual que todos los otros granos. Sí, lo único que en el caso de las lentejas no es necesario remojarlas por tanto tiempo, a diferencia de las habichuelas, que sí, como que con el día anterior va a ser suficiente. Las lentejas puede ser varias horas antes, no tiene que ser tan... Pero no importa si las dejas el día anterior tampoco. No importa, no importa. Entonces, te decía que bueno, que esos alimentos son naturalmente libres de gluten. Tenemos aquí en el país víveres que son naturalmente libres de gluten, el plátano, la yautía, los guineitos, pero la entonces batata. Los víveres es lo mejor que hay de carbohidratos. Sí, la verdad es que sí. Por eso digo que como que somos un país bendecido, porque tenemos en nuestra cultura alimentos que son fáciles de conseguir y que no son costosos. Y por ejemplo, versus el arroz. El arroz, bien. No, el problema del arroz es la seguidilla que da. Pero yo no tengo por nada en contra del arroz. Acuérdate que todo está en la cantidad y en el objetivo de salud de esa persona. Y de hecho cae muy bien el arroz. Cae muy bien. El arroz, yo puedo tener un acidez o dolor de estómago y me como un poco de arroz blanco, eso sí. Sí, blanco cae muy y sin bien. grasa. Y la verdad es que claro, dijiste algo muy importante, sin grasa. Sí, sin es grasa. Importante la preparación de esa comida. Entonces, bueno, volviendo a la parte de los alimentos en enfermedad celíaca, bueno, esos son alimentos libres de gluten naturalmente, y hay otros que pudieran ser libres de gluten porque le quitan el gluten a nivel industrial y son alimentos que también el paciente puede comer. Si de repente se compra un pan libre de gluten. ¿Un pan negro? No, libre de gluten, porque no necesariamente tiene que ser negro. Entonces, esos son alimentos
que son más costosos, pero que le permiten a ese paciente quizás sentirse que tiene un estilo de vida más Una normal. persona que no tenga el síndrome celíaca no necesita No lo Ni necesita. siquiera, como dicen, por la dieta antiinflamatoria. No nada, lo necesita necesariamente. Bien, no lo necesita. Ahora, si es intolerante, que es otro tema, bueno, pues pudiera ser una dieta libre de gluten, pero no tan estricta. No tan estricta. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Nos acompaña Viviana Hernández, nutrióloga, médico general, y hablamos de la alimentación correcta y de esta maravillosa dieta libre de gluten, desinflamatoria, que la recomiendan para todos. No es para todos, nos dice la doctora. Todo tiene su indicación y depende de si usted padece de algo, cuál es su estilo de vida. Pues las cosas tienen que ser dirigidas a usted, no a cualquiera. Eso es importante, Viviana. Así es importante individualizar cada caso, tener un correcto diagnóstico, no autoimponerse dietas por moda o porque una persona lo hizo o mi amigo lo hizo. Es importante acudir al médico para realizarse una evaluación general, análisis correspondiente a esa evaluación y determinar realmente qué está teniendo esta persona, qué necesita esta persona para a partir de ahí realizar un tratamiento nutricional acorde a lo que se encontró. Tú sabes también, Viviana, que me he encontrado con muchas personas en nuestro país que me dicen, bueno, pero es que no voy al nutricionista porque me va a recetar una dieta tan cara que no la voy a poder llevar. Eso es así y eso es una creencia que entiendo de dónde viene porque hay que entender que ha pasado. O sea, a veces tú vas a ser tu especialista y todo lo que te indican es salmón, mantequilla de almendra, que obviamente son alimentos muy saludables, pero que no todo el mundo puede costear. Creo que vi alguien me dijo que la mantequilla de aguacate es buenísima y que un poquitito así cuesta 800 pesos. Y el aceite de aguacate también. Y es bastante costoso. Entonces, eso es importante como que lo menciones. ¿Por qué? Porque eso es una barrera que hay entre una persona que quiere buscar ayuda para mejorar su salud y no lo hace porque piensa que no puede. Y es importante, y qué bueno que lo mencionas acá a través del canal, porque mucha gente lo va a escuchar. Eso no es cierto. Lo más importante es que vayas con un especialista que individualice tu dieta, incluyendo la parte económica. Yo lo hablo con mis pacientes claramente y ellos me lo dicen si sí o si no. Exacto. Y hay muchos alimentos que son de bajo costo que igual son saludables, bien, y que tenemos acá en el país. Eso es muy importante. Que eso es muy importante porque de eso depende que el paciente se pueda adherir a su dieta. Claro. Eso es totalmente así. Bueno, para terminar en estos 4 minutos que nos quedan, Viviana, vamos a hacer esquemas de alimentación. Si necesitamos vitaminas también, además de eso. Ahora, después del COVID, que la gente se ha quedado tomando, por ejemplo, el zinc, me he enterado que tomar zinc por mucho tiempo no permite que tú, asimiles el hierro, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina C, estas vitaminas que yo no me he quedado tomándolas, pero tengo mucha gente a mi alrededor que se han quedado tomándolas. ¿Esto es bueno o es malo? Sí, eso también es una excelente pregunta y la verdad es que lo más importante es que las vitaminas que se puedan medir se midan en laboratorio y a partir de ahí se dé un tratamiento, porque solemos también, como nos automedicamos, sobredosificar, como decías, la parte del zinc, que es perfectamente medible en sangre. Entonces, y también el exceso puede tener efecto a nivel gastrointestinal. Entonces, lo más correcto, y como te decía hace un ratico, es una correcta evaluación. Por ejemplo, hay vitaminas que sí se pueden tomar siempre, que es la C, por ejemplo, porque sí, además se elimina. A través de la orina, se elimina fácilmente. Sin embargo, mucha gente tomando vitamina C, pero no toman el suplemento correcto. Es decir, la vitamina C, como tú decías, se elimina fácilmente. Dígase que para yo poder absorberla correctamente y que llegue a óptimos niveles, debe estar con una grasa. Esa grasa se la ponen en el laboratorio y, por decirlo de alguna manera, y se llama vitamina C liposomal. O sea que la que no es así, no. Básicamente te estás tomando un juguito de naranja
naranja artificial, por así decirlo. Entonces, es importante que tomes suplementos de la calidad que se supone que deben de ser para que tú puedas absorberlos. Oye, pero es un crimen que vendan entonces la vitamina C así. Bueno, vamos a decir que como crimen no crimen, pero, sí, ok, pero está mal. Pero bueno, pero eso no es culpa de nadie, en sentido, o sea, del paciente no sabe, porque incluso por eso hacemos este tipo de programa, para que la gente vaya aprendiendo y que lo más importante que quiero que se quede es la evaluación médica. No todo el mundo necesita vitamina C, no todo el mundo necesita zinc, no todo el mundo necesita vitamina D, que por cierto, la deficiencia es grandísima en el país. Pero no todo el mundo la necesita. Entonces, lo más importante es que la persona vaya a una evaluación médica, nutricional, se realice todos estos análisis y a partir de ahí se le dé un tratamiento. Eso es lo correcto. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, para concluir, Viviana, ¿cuáles son, por ejemplo, los alimentos más convenientes comerlos en la noche? Claro, hay veces que tú comes más tarde, que comes más, que te sale. Ya hablamos del desayuno, hablamos del almuerzo. En la noche, ¿qué recomiendas? Mira, en la noche depende de cómo haya sido tu alimentación durante el día. Bien, porque entonces no pudiera decirte que hay un solo alimento. Claro. Va a depender, o sea, si en el día tú no comiste, por ejemplo, prácticamente tu alimentación fue baja en proteínas, entonces lo correcto es que por la noche tú las consumas. Pero en sentido general, si suponiendo que tú tengas una dieta balanceada, dígase que en cada comida tú tengas de todos tus nutrientes, en la noche no hay que eliminar ningún tipo de alimento. Hay gente que le tiene miedo a que en la noche elimino los carbohidratos porque me engordan más, por ejemplo, que lo escuchas mucho. Y eso no es cierto tampoco. Al contrario, los carbohidratos en la noche pudieran hasta mejorar la calidad del sueño de la persona. Porque duermes ya con duermes esa mejor, duermes mejor. El carbohidrato ayuda y muchos de ellos tienen contenidos de, por ejemplo, triptófano que te ayuda. ¿Cuáles son los carbohidratos malos? Bueno, el pan blanco, en definitiva, no es que sea malo porque es como satanizarlo, pero bueno, vamos a decir que no es el ideal, las pastas blancas, y vamos a decir que los buenos son todo lo que tenga integrales. Bien, si es pan, bueno, voy a preferir que sea integral, si es pasta, voy a preferir que sea integral. Y para terminar, el yogur. El yogur para una persona con intolerancia a la lactosa no debe tomarlo. El yogur para una persona con intolerancia debe ser libre de lactosa. Bien, y para que pueda digerirlo bien. Si no eres intolerante, no hay necesidad de consumir este alimento libre de lactosa. Viviana, se nos acabó el tiempo. Excelente, todos estos consejos muy necesarios principalmente. Y yo creo que vamos a tener que ir al nutriólogo para poder tener un diagnóstico certero de lo que debemos comer y no debemos comer. También acordarnos que muchas veces en el transcurrir de la vida, pues no tenemos ningún problema y llega un momento en que ya sí tenemos que ser más certeros en lo que comemos y sí debemos de ir y evaluarnos. Así que se los aconsejamos a todos. Gracias, Viviana, y gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta mañana.